Todos bienvenidos nuevamente a Conversando. Este programa que es producido por la Iglesia Bolellana Casa de Dios de Ibagué para todos ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y siempre dedicando este programa a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos guía. Aunque este no es un programa religioso, es un programa para todos, siempre ponemos a nuestro Señor por delante. Es con esto que vamos a dar inicio hoy a un programa diferente. Vamos a hablar de cómo contratar con el Estado colombiano. Los que me conocen saben que es un tema que más o menos se maneja, pero hoy tenemos un invitado que ha caminado con nosotros en el trasegar de la vida y en el trasegar de la contratación pública. Hola Juliet, ¿cómo estás? Hola Haider, y bueno, los saludo a todos ustedes que se conectan hasta ahora. Yo feliz, dichosa de poder estar de nuevo aquí en un programa más de Conversando. Bueno Haider, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, de esta noche, quiero contarles que este programa tiene dos partes. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo contratar con el Estado, pero luego va a haber una segunda parte. Con ustedes nos despedimos, pero vamos a seguir continuando grabando el programa que va a ser para dentro de 15 días con nuestro invitado, y más adelante les vamos a contar de qué se trata ese segundo programa, que va a tener mucho que ver con el programa actual, que es cómo ¿Cómo contratar contratar con con el el Estado. Estado? Entonces les voy a contar de nuestro invitado. Bueno, él es contador público, doctorando en gerencia pública y política social de la Universidad de Baja California. Ha sido asesor y capacitador en temas de contratación, especialmente en SECOP 2, de municipios y gobernaciones y entidades privadas. Así que con nosotros, y es un gusto poderlo presentar y tenerlo aquí en nuestro programa, Julián Felipe Navia. Hola Julián, buenas noches. Hola Juliet, hola Haider, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por haber aceptado la invitación de Conversando y estar aquí con nosotros. Sí, hola Julián, ¿cómo va todo? Bien, bien, no, yo feliz por la invitación que me hacen para estar el día de hoy hablando sobre este tema que es muy importante y debería ser de interés general de mucha gente, ¿sí? No solo para las personas que estamos interesadas en contratar con entidades del Estado, sino creo que todos los colombianos deberíamos conocer estos procedimientos para asimismo garantizar la transparencia de los mismos. Claro, Julián, es que hace mucho tiempo hicimos un programa con José Jadel Flores sobre vedurías. ¿Y qué hacía la veduría? Pues verificar este tipo de cosas. Este es un programa que le sirve incluso a las vedurías ciudadanas para entender un poquito de la dinámica de la contratación estatal. Pero entremos en materia, Julián. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo contrata el Estado colombiano, Julián? Bueno, el Estado colombiano, su forma de contratar es diversa. Ellos contratan por medio de unas modalidades, las cuales están plasmadas en diferente normatividad, como lo es la Ley 80, tenemos también la Ley 1150 del 2007, la Ley 1082 del año 2015 y diferentes decretos y conceptos y circulares que se emiten para dar los rangos y todos los parámetros para poder contratar con el Estado. Entonces, con estas modalidades, el Estado colombiano, las entidades públicas pretenden que garantizar la participación y la transparencia de los procesos contractuales. La forma de contratar del Estado a veces cuando estamos desde afuera, o sea, que no estamos en una entidad del Estado, creemos que es fácil, que contratar es simplemente decir, este es el que me va a hacer la carretera y en 10 días inicie y entréguemela en 15 días. Entonces, ese no es como el deber ser de la contratación pública. Tiene un paso a paso. Dentro de esas modalidades encontramos como la más grande, que es la licitación pública. Esta modalidad de contratación la adoptan las entidades del Estado para hacer su contratación de mayor cuantía, la contratación más grande. Estos procesos contractuales, y esto es bonito que todo el mundo lo sepa, que un proceso de licitación pública como mínimo, dura desde su inicio 45 días.
O sea, eso no son 10 días, no es un mes, son 45 días como mínimo. Todo depende del desarrollo de la misma. Puede durar hasta 2 meses, hasta 3 meses un proceso de licitación. A veces como colombianos y como ciudadanos de a pie queremos las cosas rápido, las cosas ya. Pero hay que entender muy bien que pues es un procedimiento para garantizar la transparencia en estos procesos contractuales. Cuando hablamos de esos 45 días, pues la licitación pública como tal tiene unas etapas, la cual son así rápidamente publicar unos documentos previos, un proyecto de pliegos, el cual la ciudadanía en general y los posibles oferentes puedan leer y por medio de unas observaciones ayudar a conformar ese documento definitivo. Porque el pliego de condiciones se conforma entre las dos partes, no solo lo crea o es lo que diga la entidad del Estado. Para eso estos documentos se ponen a consideración del público en general para poder hacer observaciones y decir esa normatividad no está vigente, ese requisito no concuerda con la experiencia que se requiere para ejecutar ese contrato, en fin, existen muchas características en las cuales al final la entidad del Estado lo que tiene que hacer es que ese documento, ese pliego de condiciones, o sea, donde dice qué es lo que requiere un contratista para poder, o un oferente para poder ser adjudicatario de un contrato, se conforma entre las dos partes. Ya después de eso, pues viene una etapa de observaciones que por ley tiene varios días, son 10 días, entonces ahí van sumando a esos 45 días la presentación de ofertas, la evaluación, las, las observaciones a esa evaluación y al final, por medio de una audiencia, se selecciona cuál es la mejor opción según los documentos y los requisitos que presenta el oferente, porque no es el que quiera la entidad, es según una evaluación cuál es la mejor opción para poder ejecutar ese contrato. Y para asimismo poder. encontramos otras modalidades, como lo es la selección abreviada. Tenemos la selección abreviada que dura menos tiempo, igual requiere aproximadamente un mes para que se lleve a cabo. Tenemos la contratación por modalidad de mínimas cuantías, que esta es la contratación más rápida, pero como su palabra lo dice, son mínimas cuantías. Entonces, todo lo que no sea contratación grande, que dependiendo de las entidades, ellos tienen unas tablas, de acuerdo a su presupuesto, definen cuál es el valor de su mínima cuantía, pues estas contrataciones pueden durar 10 días desde su inicio hasta su finalización. Y tenemos también la modalidad de contratación directa, la cual es donde vemos las prestaciones de servicios profesionales, los arrendamientos. Vemos también cuando se dio ahorita con el tema de la pandemia una modalidad que se llama la urgencia manifiesta, donde no requiere tener un proceso de selección, porque la necesidad del servicio ya, tratar tengamos a la mano, llevando un procedimiento, haciéndolo de una forma apegado a la norma. Tenemos también que tener en cuenta que el Estado no contrata por contratar. La finalidad de una entidad del Estado, ¿cuál es? Es la contratación pública, es gastar esos recursos. ¿En qué los gasta? Pues en generar bienestar a la comunidad. Entonces ahí nos podemos retroceder mucho en el tiempo y hablar del estado de bienestar, el cual pues habla de que el Estado, por medio de esa distribución de los recursos, pues le va a dar ese bienestar a toda la comunidad o a toda la sociedad cual conforma ese Estado. Ahora bien, no es que una entidad del Estado cuando va a contratar de un día para otro dice, es que necesitamos contratar una silla, necesitamos hacer una carretera. No, para eso existe una planeación que está enmarcado en toda la normatividad contractual. Todas las entidades del Estado deben planear su contratación. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus planes de acción, a sus planes de desarrollo, a esas propuestas que hacen los mandatarios a inicio de cada mandato. Planear. Eso es lo que tiene que hacer la administración. Bueno, Claro, Julián, para saber qué va a contratar hay que planear y eso es todo en la vida. Si uno va a hacer mercado, ¿uno qué hace? Pues planea lo que necesita,
O sea, no es Sí, y solamente esa el no es la Estado. excepción. Y esa no es la excepción. ¿Cómo contratar con el Estado? Un tema muy interesante. Bueno, dirán que va para ciertos sectores, pero bueno, usted que es empresario, usted que es comerciante, usted que sabe que puede tener un producto, un servicio que le puede servir a la administración, a su gobernación, bueno, es muy importante que usted sepa y conozca cómo contratar con el Estado. Julián, ¿qué requisitos se deben tener para poder contratar con el Estado? Muy importante. Bueno, importantísimo. Ya conocimos como las modalidades y lo que hace una entidad del Estado para contratar. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, desde el punto de vista del oferente, del contratista, de la persona que quiere iniciar a contratar con entidades del Estado. Primero que todo, lo que yo debo hacer como empresario, vamos a hablar de los requisitos y después como de la forma. Los requisitos como empresario, primero, pues debo ser un empresario formal, ¿sí? Si soy una persona jurídica, pues tengo que tener mi registro mercantil, mi cámara de comercio, debo tener un RUT, un registro único tributario, debo estar afiliado a la ARL y pagarle la seguridad social a todos mis empleados, a todos mis colaboradores. De igual forma debo llevar la contabilidad, una contabilidad según como se rija la norma vigente. Debo contar con un documento que se llama el Registro Único de Proponentes. Este Registro Único de Proponentes es un documento donde se registra toda la capacidad jurídica de la entidad, de la empresa, ¿cómo así? O sea, quién es su representante legal, quiénes son sus delegados, el representante legal suplente, si delega la contratación en algún otro socio. Entonces ahí tenemos toda la capacidad jurídica de la empresa, al igual que la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional. En ese documento, perdón, Julián, estarían todos ¿Vale? esos datos generales de la empresa, ¿no? Esos datos que le interesa a quien va a contratar, podríamos decir que sí. Exacto. Este documento es importantísimo. ¿Por qué? Porque en él se plasma la experiencia del contratista, la experiencia del proveedor. O sea, yo cada vez que tengo un contrato con el Estado se va registrando en este documento. Entonces las entidades del Estado van a poder validar cuál es mi experiencia, van a poder validar cuál es mi capacidad financiera, porque es muy importante conocer mi capacidad financiera. Por ejemplo, si yo tengo un capital de trabajo, voy a poner un ejemplo acá, de 100 millones de pesos, ¿sí? Un capital de trabajo, mi patrimonio de mi empresa supera esa cantidad también, pues es muy difícil que yo pueda participar por un contrato de 5.000 millones de pesos, ¿sí? Porque mi capacidad financiera no va a estar acorde. Y una entidad del Estado, ¿cómo valida esto? Por medio de este documento del Registro Único de No va a Proponentes. tener cómo responderle a la entidad. Exacto. Y aquí es muy importante que el registro de proponentes es expedido por las cámaras de comercio, las cuales dan fe pública, así como Julián, que es contador, ¿no? Dan fe pública del contenido de ese documento. Exacto, esa es una parte muy importante. La fe pública, por eso las entidades del Estado se fían de este documento a la hora de evaluar una propuesta. Habla también de que el registro único de proponentes lleva marcado la capacidad organizacional. ¿Qué es esto? Entonces, en el Estado existe algo que se llama el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas. Es un clasificador que adopta las Naciones Unidas y todos los países que pertenecemos a ella, por el cual todos los bienes y servicios que adquiera una entidad del Estado tienen una codificación, un número, un código. Entonces, cualquier cosa que tú busques, alimento para mascotas, aves, perros, animales vivos, lo que quieramos contratar como entidad del Estado, lo vamos a encontrar, tiene un código. Y ese código clasificador, pues lo que hace en el RUP, pues le dice a las entidades del Estado, según mi razón social, qué es lo que yo puedo contratar. Entonces, es como ese documento que da fe pública de toda mi capacidad, mis capacidades, como le decía, jurídica, de experiencia financiera y organizacional a las entidades del Estado. Es un requisito obligatorio para contratar con las entidades del Estado, pero existe una excepción. Si somos contratistas o
queremos iniciar a contratar con el Estado, podemos iniciar nuestros procesos de contratación o nuestra experiencia contractual con procesos de mínima cuantía. O sea, Y esos cuando procesos somos, de mínima Julián, cuantía, perdóname, Julián, o sea, cuando somos pequeños, cuando estamos iniciando, para aclarar a la gente, entonces aquí está usted que es chiquito, que está empezando ese trabajo, que está empezando, eso es lo que Julián les está diciendo. Si usted no tiene la gran experiencia, si no tiene un negocio pequeño, está empezando dentro de su vida productiva, aquí está la alternativa. Ahora sí, Julián, qué pena la interrupción, continúa. tranquilo, no, es válido porque sí es importante aclarar y llegarle a la gente de la forma adecuada. Entonces, si yo voy a empezar como empresario, donde mi capital es muy poco, mi capital, mi personal tampoco es mucho, tengo una empresa de logísticas, una empresa de muebles, lo que tenga, voy a iniciar contratando con procesos de mínima cuantía, los cuales no requieren que yo cuente con este registro único de proponentes. Lo que hace más bien es que con esa experiencia voy creando mi registro único de proponentes, mi RUP, y voy conformando como ese expediente para que las entidades lo puedan validar. Voy Es tomando importante, esa experiencia, Julián. Voy cogiendo esa sí, experiencia para futuros procesos de contratación. aquí hay que dejar algo en claro, que para contratar con entidades del Estado no solo es válida la experiencia en lo público, ¿sí? Con entidades públicas, también es válida la experiencia en el sector privado. Y eso es importante y es algo que mucha gente no conoce y que dice, no, pero pues es que yo cómo voy a contratar si yo nunca he tenido un contrato. Pues de eso se trata, de que esa experiencia privada es válida para poder iniciar a contratar con entidades del Estado. Julián, pero bueno, ya tenemos ese RUP o bueno, ya sabemos que hay modalidades de contratación y que podemos hacer uso de ellas. Si yo quiero contratar con el Estado, si yo soy el que vendo muebles de oficina y resulta que salió un proceso pequeño o grande, no importa, vamos a hablar de un proceso pequeño, que el pequeño le sirve Un también al archivador grande. rodante, lo normal. Listo, vamos a hacer una cosa pequeña, 15 millones de pesos. ¿Qué debo tener en cuenta yo para presentarme a ese proceso? O sea, ¿qué es lo que realmente debo tener en cuenta? Bueno, lo primero que todo, más que de pronto requisitos, porque pues en el pliego vamos a encontrar todos los requisitos que nos como a vender. Más que eso, yo qué les recomiendo. O sea, personalmente yo siempre les digo, vea, uno cuando va a empezar a contratar con el Estado, uno tiene que hacer un presupuesto a conciencia y un presupuesto allegado a la realidad. ¿Por qué? Porque contratar con el Estado no es simplemente decir, es que yo tengo ese escritorio a 300.000 pesos y se lo voy a ofrecer al Estado a 300.000 pesos y me gané el contrato, se lo vendí, me lo pago y ya. No, así no contrata, no se da como tal el ejercicio de la contratación pública. En mi presupuesto yo tengo que tener presente varias cosas. Primero, que en el proceso contractual me van a pedir unas garantías, unas pólizas que yo debo comprar, que están a cargo del contratista. Pólizas puede ser de cumplimiento del contrato, de calidad del servicio, o calidad del bien o calidad de la obra. Eso depende pues, de la modalidad o el tipo de contrato que se vaya a realizar. Debo tener en cuenta también, y muy importante, los impuestos municipales o departamentales, ¿sí? Los impuestos a los cuales la entidad le vaya a hacer usted esas retenciones para poder contratar con el Estado. Pongo el ejemplo de Ibagué y la Gobernación del Tolima, que para yo contratar con ellos, primero debo comprar unas estampillas. Esas estampillas son unos impuestos que pagamos, compramos esas estampillas nosotros los contratistas, y esas estampillas pues van directamente a algunos fondos. Entonces hay estampillas que son pro deporte, pro ancianos, pro cultura, dependiendo pues de cómo lo tenga organizado cada entidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas estampillas se pagan de acuerdo a un porcentaje dependiendo del contrato. Entonces, si tengo un contrato de 15 millones, pues voy a comprar estampillas por el 3%, por el 3.5, por el 1.5. Entonces ahí ya me empieza a subir
mi producto, ¿cierto? Ya mi producto no vale 300.000 pesos, sino que va a valer un poquito más. Y es por eso que, que en las entidades del Estado todo es más caro. Entonces, en muchas reuniones, en muchos consejos políticos, en muchas cosas, encontramos que nos dicen, pero es que la entidad compró un televisor para el hall, para la recepción de la alcaldía, y en el éxito están en 1.500.000 y la entidad lo compró en 2.400.000. Entonces uno se pone, claro, pues uno llega con las herramientas, uno le dice lo que pasa es que vea, sí, el televisor cuesta tanto, ¿sí? En el éxito en promoción. El éxito no se presentó a ningún proceso porque pues ellos no lo van a hacer, ellos pierden es plata y tiempo presentándose a un proceso contractual y eso es de ahí. El oferente que lo vendió pues tuvo que transportarlo, tuvo que entregarlo acá mismo en la entidad, ¿sí? Nosotros no fuimos a recogerlo a donde él no lo iba a vender, o sea, él lo iba a traer. Segundo, pues el oferente tuvo que comprar unas pólizas, tuvo que pagar unas estampillas, tuvo unas retenciones en su contrato. Al final de esos 2.400.000 que costó el televisor, él pudo haber recibido el mismo 1.800.000 que costaba el televisor. O menos. O menos, sí, porque a Y veces eso que, pasa cuando no hacemos bien el y presupuesto. eso que hay un tema que a Julián le falta. Y si de pronto la persona es persona natural con establecimiento de comercio, entonces le toca pagar seguridad social sobre el 40% del valor del contrato. O sea, así no tenga Arandelas, IVA. O las sea, llamadas arandelas. no, eso es. Ah, ¿qué Claro, tal? ese es otro tema porque si yo no soy persona jurídica, ¿no? Soy una persona natural con establecimiento de comercio conformado, pues ya el tema cambia. Porque cuando yo contrato, yo veo primero, por ejemplo, hablemos de prestaciones de servicios. Las retenciones que nos hacen a los prestadores de servicios son del 10 o el 11%, dependiendo de la cantidad y de la entidad donde uno contrate. Entonces, si yo tengo un contrato de 10 millones de pesos, ya sé que 1 millón de pesos van a quedar pues en esa retención que después pues se verá reflejada en una declaración de renta. Pero igual vean que ya es 1 millón de pesos menos. Igual, cuando las personas naturales con establecimiento de comercio se presentan a estas mínimas cuantías, pues ellos tienen que pagar su seguridad social. Y esa seguridad social normalmente el IPC es el 40% del valor del contrato, 40% sáquele el 30% y eso es mucha plata. Para un contrato de 11 millones, más o menos son 1.200.000 la seguridad social. No más en seguridad social son 1.200.000, contrato de 11 millones de pesos. Entonces ahí todo eso tenemos que empezar a sumarlo. Por eso es que al Estado todo siempre va a ser más costoso. Claro que no tenemos que llegar al punto de exagerar el costo, ¿no? De una lata de atún a 30.000 pesos, no, eso ya es otro cuento. Bueno, esta información me parece importante que todos lo sepan porque tendemos mucho como a señalar, ¿no? Ese tipo de cosas y no entendemos Sí. por qué estos costos son tan altos. Entonces, mira que Julián ahí nos está aclarando y tenemos ya ese conocimiento, ¿no? El por qué con el Estado todo es más costoso. Pero aquí hay varias situaciones que toca ir ampliando. ¿Mm? Ya sabemos que esa persona tiene que tener en cuenta todo esto para presentar su oferta. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Listo, ya tuve en cuenta. Ahora, ¿qué más tiene que hacer? O sea, vamos a presentar esa oferta. ¿Cómo la presentamos? ¿Qué tenemos que hacer? Como ¿Cómo ese, la Bueno, preparamos? ajá, ¿Qué hacer? sí. listo. Entonces, depende de la modalidad, asimismo voy a tener yo el tiempo para preparar mi oferta, ¿sí? Si son procesos grandes de licitación, selecciones abreviadas, subastas, siempre voy a tener aproximadamente unos 20 días desde la publicación de los documentos, de los proyectos de pliegos para preparar mi oferta. Si hablo de una mínima cuantía, a veces puedo tener un día, ¿sí? 2 días. Entonces, es ahí donde yo ya como... Y acá hay algo muy importante y esto yo se lo aprendí y se lo aprendí al doctor Haider, es que ser contratista del Estado, el contratista del Estado tiene que ser un profesional, o sea, tiene que ser profesional en ser contratista del Estado. O sea, tiene que tener todos sus documentos al día porque sabe que a cualquier momento puede salir la oferta, la propuesta, puede salir la necesidad de la entidad y yo me debo presentar. Entonces debo tener actualizado mi cámara de comercio, tener cada 30 días sacar ese registro de cámara de comercio, ese registro mercantil, ese certificado, tenerlo actualizado, mis antecedentes, importantísimo los antecedentes.
Dentro de los antecedentes existe un antecedente que se llama el de medidas correctivas, que es el que va ligado al manual de convivencia, al código de convivencia, que es el Código Nacional de Al Código Convivencia, Nacional de Convivencia y Policía. Código, Código Nacional de Convivencia y de Policía. Entonces, por ahí los que tengan alguna sanción, alguna multa por haber salido sin el tapabocas, por haber salido cuando no le tocaban la cuarentena, pues esas personas cuando van a contratar con el Estado, les va a aparecer ese reporte y van a quedar inhabilitados para contratar, o sea, no van a tener esa restricción para contratar con cualquier entidad del Estado. Entonces, esto es importante conocerlo. Dependiendo del tiempo, como somos profesionales en lo que hacemos, entonces tengo ya mi oferta lista, todos esos documentos que me piden, que vamos a hablar de pronto más adelante, los requisitos habilitantes, los cuales los requisitos habilitantes son esos requisitos que yo debo cumplir como mínimo que me pide la entidad para poder participar, para estar habilitado. Entonces, si la entidad me solicita a mí la Cámara de Comercio actualizada no mayor a 30 días y yo envío una que se haya expedido hace 45 días, pues automáticamente no estoy cumpliendo el requisito que la entidad me solicita. Y no es un requisito loco, no es un requisito imposible. Entonces, de esa forma quedaría yo inhabilitado para contratar con el Estado. Entonces, o contratar con esa entidad. Sí, o sea, no sería válida mi oferta. Y una vez en la evaluación me dicen no cumple y no podría contratar en ese momento ese proceso contractual. Ahora bien, cuando ya tengo todos estos documentos, todas estas herramientas, tengo el presupuesto hecho, que ya hablamos que es importante tenerlo y tenerlo bien hecho, porque existen mil y una historias de los que no han hecho bien el presupuesto y mejor dicho, han llevado sus empresas a pique. Tener las características técnicas, ¿qué quiere decir esto? Que cuente con lo que la entidad necesita. ¿Sí? Si son los muebles de oficina, que yo cuento con esos que piden, la altura, el ancho, todo el color, todo lo que la entidad requiere, que yo cuento con ello. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir por deporte, me voy a presentar y me presenté y me gana el proceso. Y después yo digo, no, es que la verdad es que yo esos muebles yo no los hago de esa forma, o yo no tengo la posibilidad de tenerlos. Yo después no puedo llegar a decirle al Estado, decirle, oiga, señores alcaldías, señores gobernación, es que yo ya no quiero contratar. Yo sé que me gané, me adjudicaron el proceso y todo, yo ya no quiero contratar con ustedes. Eso no se puede hacer porque automáticamente se inicia un proceso sancionatorio, puede llegar a una por 1, 2, 3, 5 años, dependiendo del proceso, para contratar con entidades del Estado. Entonces, algo muy serio también. Pero aparte de eso, también le Lo, pueden hacer efectiva la póliza de por deporte. cumplimiento y todo lo Todas demás. estas tres, técnico. Sigue, tranquilo, dale. No, que además de todo eso, también le pueden hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, que es una póliza Ah, las, que es Sí, como el 20% y le tocaría pagar, sin haber contratado, pagar el 20% claro, del porque está contrato. incumpliendo el contrato. Claro, Hay un término interesante que Julián ahí nos nombró y es que el contratista debe ser profesional. Eso quiere decir entonces que se debe formar para ser contratista del Estado. Y para eso están las personas como Julián que asesoran a esos contratistas. Entonces es importante saberlo, toca formarnos. oiga, Julián hablaba hace rato, es que Sí. las mil y una historias de los que se presentan y no saben, y si dicen mi primer y último contrato, porque jamás en la vida vuelven a hacer otro contrato. No, y es que se ve, Julián nos cuenta, hay que tener esto, hay que tener lo otro, entonces se ve muy complejo la contratación, ¿no? Y no es compleja. Pero no es imposible No es- y no es compleja, es simplemente llenar unos cuidado. requisitos y bueno, y asesorarnos me parece eso importante que va dentro de esa formación. Bueno, Julián, y entonces, ¿cómo íbamos? Porque lo interrumpimos. Ay, sí, qué Bueno, pena, Julián. entonces, para cerrar lo que dijo Juliet, debemos conocer lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque si yo no conozco lo que estoy haciendo, pues lo voy a hacer mal. Bueno, cuando tengo estas tres cosas, pues ya como contratista del Estado, debo conocer una entidad que se llama Colombia Compra Eficiente, la cual pues estaremos hablando mucho más adelante, más a detalle de quién son ellos.
y conocer las herramientas que esta entidad dispone para que las personas, los futuros proveedores, los interesados, se puedan presentar a sus procesos contractuales, ya sea de forma presencial, de forma virtual, todo depende de la entidad y de la forma como se esté llevando los procesos, Pero como para no dañar lo que vamos a hablar sí, más Sí, adelante. sí, ahora más se los adelante. anunciamos. Pero bueno, ya estamos sabiendo cómo contratar con el Estado. Entonces ya sabemos que tengo que estar formalmente constituido, tener todo el día, depende del tipo de actividad que yo haga, tengo que cumplir con las normas de cada actividad. O sea, yo no puedo ir a prestar servicio de vigilancia porque no cumplo los requisitos, que yo soy persona natural. O sea, hay una Está cantidad de regulado. cosas que tengo que saber la regulación de lo que yo hago, porque el Estado le va a exigir esa regulación. O sea, Una tengo que estar cosita, al día. ¿dónde las personas, los empresarios, bueno, quienes estén interesados en contratar con el Estado, pueden ir y mirar los requisitos, esos parámetros? ¿Se pueden consultar vía internet, en línea o algo así? Hace parte de nuestro Sí, próximo esa, programa, pero de una vez vamos Sí, de una vez, hablándolo, de vamos una vez. entrando. Sí. Esa es la forma. La forma de hacerlo es vía internet, dependiendo el Estado dispone de 3 plataformas para contratar con el Estado. La primera es la tienda virtual del Estado colombiano. Así rápidamente es como Sí. un catálogo, por decirlo así entre comillas. Entré a Falabella y compré y lo hice. Se puede hacer de esa forma. No es tan fácil como se escucha, pero es una herramienta que tiene el Estado, que es la tienda virtual del Estado colombiano. Tiene el sistema electrónico de contratación pública y el sistema electrónico de contratación pública en su segunda versión. El primero, forma más arcaica, más antigua, donde pues se publican los procesos contractuales y yo como proveedor puedo descargar esos pliegos, esas condiciones, leerlos, armar mi oferta en físico a la antigua y ir hasta ese municipio, ir hasta esa entidad y radicar mi oferta y presentarme, ¿sí? Es como esa. La segunda versión de este sistema electrónico de contratación pública ya nos habla de una contratación transaccional. O sea, todo el proceso contractual se realiza en línea. O sea que yo desde la comodidad de mi casa, aquí donde estoy, puedo enviar mi oferta en estos momentos a cualquier ciudad que maneje el SECOP2, el Sistema Electrónico de Contratación Pública en su segunda versión. Puedo enviar mi oferta desde acá sin ninguna necesidad de desplazarme al municipio. Puedo estar 24 horas, 7 días a la semana, a menos de que se caiga la plataforma, que algo suceda, que la verdad muy pocas veces ha sucedido, pero ha sucedido. Entonces, la información está, se puede consultar. Los invito a que consulten en Google Colombia Compra Eficiente y ahí van a encontrar las 3 herramientas. Pueden conocer de cada una de ellas. Hay tutoriales, manuales, tenemos guías para poder identificar y conocer cómo es que se buscan los procesos contractuales y cómo presentar la oferta y hacer todos estos procedimientos. Y además, en Conversando vamos a tener algo de esa información, ¿no? Claro, pero no tanto de cómo buscar ni cómo No. encontrar, no Bueno, sé, pero si nos alcanza el tiempo posiblemente, pero lo que vamos a tratar en nuestro próximo programa con Julián, vamos a continuar acá, vamos a continuar grabando para poder hablar de otro tema muy importante que es SECOP 2 y cómo hacer la inscripción en el SECOP 2, porque una de las necesidades para poder contratar en las entidades que están adscritas u obligadas al SECOP 2, que el próximo año creemos que van a ser todas las entidades públicas, pues efectivamente les va a tocar inscribirse a ustedes para poder contratar en el SECOP 2. Entonces acá les vamos a enseñar, en Conversando les vamos a enseñar con Julián, con nuestros invitados, cómo inscribirse en el SECOP 2. bueno, buenísimo porque vamos a tener ese complemento, nuestro próximo programa dentro de 15 días. Con Julián nos vamos a quedar, nuestro invitado el día de hoy, y también lo vamos a tener entonces dentro de 15 días. Él está con nosotros desde la ciudad de Medellín, entonces toca aprovechar el tiempo de Julián. Nosotros vamos a seguir grabando y nos vemos entonces en el próximo programa como
el manejo, ¿no? De SECOP 2. ¿Cómo inscribirse en el SECOP 2? En el SECOP 2. Entonces, para que tengamos esa continuidad con nuestro tema, no se lo vayan a perder. Gracias, Julián, por estar primero en esta primera parte del programa. Entonces vamos a despedir a nuestros amigos, a nuestros seguidores en redes sociales. Entonces, Julián, la palabra suya para despedirse de los seguidores de Conversando. No, vale, que muchas gracias por la invitación. Creo que, como les decía al principio, esos son temas de interés general. O sea, esto no es específico para una persona, son temas que debemos conocer todos. Espero la información sea clara, les sirva, podamos estar en contacto para hacer cositas más interesantes, ¿vale? Bueno, y todos aquellos que están interesados, les interesó el tema, escríbanos, ahí está en YouTube, los comentarios nos pueden ahí estar escribiendo, le podemos dar los datos con Julián, les podemos asesorar porque estamos a su servicio también. Y bueno, y damos gracias a Dios por esa oportunidad de poder conocer, de poder informarnos con un experto como siempre. Para el programa dentro de 15 días vamos a dejar un correo electrónico donde podrán solicitar información acerca de este tema. Entonces, es que yo quiero una capacitación más seria, más fuerte, de más tiempo. Entonces, yo necesito esto. Entonces, sobre tienda virtual del Estado, o sobre contratación, o sobre SECOP 2. Entonces, acá tendremos un correo electrónico en el cual se podrán comunicar con Julián para poder hablar de estos temas. Pero mientras tanto en los comentarios ahí recibimos, también agradecerles que estén ahí, que bueno, todavía ya cuánto tiempo llevamos conversando, ya y vamos a estar presos. Dinos, vamos a estar presos también para contestar los comentarios, ¿no? En YouTube, si quieren dejar algún comentario con alguna pregunta, alguna duda que se les genere, pues también vamos a estar presos para estar pendientes cuando carguen el video para contestarles y dar respuesta a estas preguntas, ¿vale? Gracias, Julián. Sí, ahí vamos a estar con todos ustedes, con todas las personas que nos ven, nos escuchan y han estado ahí. Bueno, Haider. Pues ya despedimos este programa y entonces no se olviden, dentro de 15 días continuamos con este tema aquí en Conversando. Bendiciones. Gracias, Julián. Chao. Que estén bien.